Bueno, buenos días a todas y todos ustedes. La Universidad de la Comunicación les da la más cordial bienvenida. En nombre del señor rector Salvador Alejandro Corrales Ayala, quien envía un cordial saludo en esta mañana. Abrimos este ciclo de conferencias donde tendremos la oportunidad de escuchar a periodistas que no solo han dejado huella con sus escritos e investigaciones, sino que tienen experiencias y saberes que a veces escapan a los registros que hacemos para preservar el conocimiento humano. Nos preguntamos, ¿qué se hace en el periodismo? ¿Cuáles son los métodos y técnicas que se utilizan? Es un esfuerzo por construir diálogos intergeneracionales, aprender unos de otros y escuchar la experiencia humana. El periodismo es una profesión fundamental para la democracia y la vida pública, ya que nos permite informar para tomar decisiones conscientes y autónomas, ya que vivimos tiempos de transformación. Algunos intelectuales mencionan que estamos en un momento bisagra. Estamos dejando de ser lo que éramos para pasar a otro momento histórico de la humanidad a nivel planetario. La revolución tecnocientífica, las nuevas subjetividades, la crisis medioambiental y los cambios geopolíticos están cimbrando a la humanidad. En este contexto es el que hacemos periodismo. Entonces, ¿cómo ejercerlo? A lo largo de este ciclo de conversaciones, espero que aprendamos unos de otros, compartamos experiencias y conocimientos y reflexionemos sobre todo para mejorar nuestra práctica profesional en un contexto tan interesante y quiero agradecer la presencia, sin más preámbulos, y darles la bienvenida a nuestro primer invitado y comencemos esta conversación. Quiero agradecer de manera muy especial a dos grandes amigos de la Universidad de la Comunicación, a Daniel Moreno y a René Delgado por estar esta mañana aquí con nosotros. También quiero agradecer la presencia de Ernesto Núñez, a quien le cedo la palabra, el nuevo director de Animal Político. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hola, buenos días. Pues qué gusto ver a tantas jóvenes y tantos estudiantes de comunicación e interesados en el periodismo, y a periodistas, algunos de Animal Político. Espero que además haya gente conectada por ahí por las redes. Bueno, en primer lugar, a nombre de Animal Político, pues agradecer la hospitalidad de la Universidad de la Comunicación. La verdad es muy bueno tener estas charlas con ustedes y que las universidades pues propicien estos diálogos que hoy son muy necesarios sobre el presente y el futuro, pero también el pasado del periodismo. Además me da muchísimo gusto en lo personal estar aquí con Daniel y con René. Ambos fueron mis jefes en ciertas etapas de mi vida. Daniel Moreno recientemente en Animal Político y René Delgado durante 25 años en Reforma. Creo que alcanzamos a aguantarnos un cuarto de siglo y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora profesionalmente para mí y en lo personal además una experiencia siempre muy buena. Me da mucho gusto que se inaugure, digamos, este ciclo de conferencias, esta idea que tuvo Daniel de platicar con periodistas que nos cuenten básicamente cómo se reporteaba antes de que existieran las plataformas de transparencia, quizá toda esta tecnología que hoy nos facilita a veces mucho el trabajo periodístico o no. Y pues la idea justamente de estas charlas intergeneracionales es que ustedes sepan cómo se reporteaba en aquella época y que aprendamos muchísimo de personas que llevan mucho tiempo en el periodismo.
En el caso de René, yo obviamente le aprendí muchísimas cosas, le admiro muchas cosas, algunas de las que recuerdo y las digo brevemente, esa disciplina, esa constancia. René era el primero en irse y el último en irse del periódico durante por lo menos 2 décadas, yo creo. Y esa constancia pues contagiaba, ¿no? Porque era esa pasión por la nota, esa pasión por el periodismo, esa entrega que requiere el periodismo de estar horas y horas ahí metido en una redacción, reporteando, editando, formando además a la gente que en esa época pasamos por esa redacción. También le admiro mucho su ecuanimidad. Ayer le decía yo a René, en medio de las múltiples tormentas que se viven en una redacción y que se vivieron en el país entre los años 90, los 2000, René siempre tenía esa ecuanimidad y esa capacidad de, a ver, tranquilos todos y vamos a ver qué está pasando, ¿no? O sea, cuando mataron a Colosio, cuando se estrella el avión de Mourinho, un montón de cosas que nos tocó vivir, algunas muy trágicas, y en las que siempre hace falta alguien que diga, tranquilos, vamos a ver cómo reporteamos y cómo informamos de esto. Y finalmente, y creo que eso hoy es muy valioso, creo que es una gran lección de la que seguramente charlarán Daniel y René. Le decía yo igual ayer al equipo, René tiene esa capacidad de convertir en fuente a casi cualquier persona con la que habla. Y esa capacidad de tener fuentes, de cultivarlas, de mantenerlos siempre como alguien que le va a acercar información, es algo que como reportero, desde luego uno le aprende y le admira a René. Así que me da muchísimo gusto que esto comience con René, que es nuestro querido maestro, mi querido jefe durante muchos años, y desde luego, pues bueno, con Daniel, qué bueno que tuviste esta iniciativa, Daniel, y desde luego Animal Político, encantado de ser el medio, digamos, aliado y con el que se está haciendo esta tarea, ¿no? Así que pues, sin más, nunca pensé que en mi vida iba a pronunciar las palabras de declaro inaugurado algo, pero declaro inaugurado este ciclo de conferencias. Así que muchísimas gracias y que sea para bien. Gracias, René. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Préstame tu micro. ¿No? Bueno, Yureni, alumna de la universidad, la castigaron buscando tu historia. Entonces, tiene algunos parrafitos nada más para ubicarnos quién es quién. No, al contrario, para mí es un honor poder estar aquí con grandes referentes del periodismo. Bueno, yo soy estudiante de comunicación social. Tengo la oportunidad de que Daniel sea mi profesor, pero digo, no desconozco la trayectoria de René, que claro, como mencionó Ernesto, ambos son, pues, tienen una expertise muy grande. Y bueno, René realizó estudios de periodismo y comunicación social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se especializó en asuntos políticos nacionales y corresponsalías de guerra, cubriendo los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y las Malvinas. Ha publicado varios libros, por ejemplo, La oposición, Debate por la Nación, Obando y Gil, Crimen en víspera de elecciones, El rescate, Autopsia de un recuerdo. Y participó en la fundación de Diario Reforma, donde llegó a ocupar la dirección editorial hasta 2017. Actualmente, él es comentarista en Radio Imagen y en televisión en el programa Despierta en N+. Conduce programas como Tercer Grado en N+, y Entredichos en El Financiero, donde también publica de manera semanal una columna. Bueno, en resumen, René tiene 40 años de trayectoria como reportero de televisión y como columnista y también directivo en medios y pues actualmente comentarista en radio y televisión. Y bueno, también aquí Daniel, él cursó la carrera de estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México, trabajó en el periódico Reforma, donde participó en su fundación y del que fue reportero también y coordinación de información política. Fue subdirector del periódico El Universal, del Milenio Diario y director en el Excelsior y W Radio. Fue conductor titular durante 2 años del programa de radio Expediente Animal
Y bueno, sabemos todos aquí que fue fundador de Animal Político. Y hasta el pasado 5 de febrero, él dejó la dirección editorial para pues, poder dar clases también, y creo que ambos son grandes referentes del periodismo, y justo como lo menciona pues el título, ¿no? ¿Cómo hacemos periodismo? ¿Quién más que ellos, que tienen una amplia experiencia para poder compartirnos de cómo se hacía periodismo desde hace muchos años y que también ha cambiado, ¿no? Con las redes sociales. O sea, justo creo que Animal Político es el claro ejemplo de ello, de cómo se viene haciendo periodismo actualmente. Y bueno, los dejo con Daniel y René. Bueno, pues ahora sí arrancamos. En efecto, como han dicho, el ánimo es a partir de la experiencia de los periodistas que vamos a invitar, vamos a tener varios viernes en estas sesiones, es aprender cómo se hace periodismo, para qué sirve el periodismo, cuáles son los elementos básicos para ejercer el periodismo, aprovechando simplemente la experiencia. Para mí es muy importante que tú seas, René, quien inaugura esto, porque hay una parte personal que mencionaba Ernesto, pues que tú has sido nuestro jefe y nuestro maestro, y esta es una sesión que no solo es invitar a René Delgado, sino es hacerle un homenaje a René Delgado, a su trayectoria profesional. Es uno de los periodistas clave en este país, y simplemente diría, pues tiene la ventaja de haber sido reportero de radio, de tele, reportero de periódico, luego columnista, luego directivo, ¿no? Y ahora estás metido en radio, tienes muchos años en radio, ahora estás metido en tele. Es decir, tienes una gama, pues, de experiencias profesionales a lo largo de 40 años, poquito más, que sin duda es útil para todos, ¿no? La invitación, René, es que pues simplemente sea una conversación sobre tu experiencia, sobre tu carrera, y que a partir de tu experiencia podamos, insisto, aprender por qué importa el periodismo y cómo podemos hacerlo. De veras, muchísimas gracias por aceptarme. Te lo aprecio muchísimo. Arranquemos por el principio. Como decían la presentación, tú estudiaste periodismo en la UNAM. Y me importa por eso arrancar con esto, que es, ¿por qué estudiaste periodismo? ¿Qué veías en el periodismo para que fuera tu profesión? Y sobre todo porque yo no sé si estés de acuerdo, pero cuando uno se mete a estudiar, y por supuesto cuando uno ejerce el periodismo, como que necesita ser de alguna forma idealista. El idealismo de que el periodismo es útil, de que el periodismo sirve para algo, ¿no? No sé si creas que necesitas creer para ser periodista. Necesitas creer que el periodismo en efecto puede servir, puede enderezar el árbol que nace chueco, ¿no? Por eso arranco con eso. ¿Por qué te metiste a estudiar periodismo? Si te metiste con esta idea, insisto, quizá idealizada, de ¿para qué sirve el periodismo? ¿O por qué te metiste simplemente a esto? Esa es la pregunta fácil, ¿eh? No, bueno, de entrada les agradezco muchísimo la hospitalidad, tanto a Daniel Moreno como a la propia Universidad de la Comunicación, y debo de decirles a ustedes que yo iba a ser una persona decente. Yo iba a estudiar en realidad ingeniería mecánica. Cuando yo ingresé en la preparatoria, mi objetivo era ser ingeniero mecánico. La velocidad siempre me ha llamado mucho la atención, pero para mi fortuna, y aquí hago el primer subrayado, tuve por fortuna un gran maestro como lo fue Froilán López Narváez. Él me dio lógica en cuarto año de preparatoria o en primer año de preparatoria, y al finalizar el primer año de prepa ya estaba con la cabeza metida en periodismo. Y hicimos un primer periódico, que se fue, no lo mencionó en la semblanza, hicimos un periódico en quinto año de prepa que se llamaba Sí. Y tuvimos el tino o el desatino
de hacer una encuesta entre los del profesorado, entre el alumnado sobre el profesorado, preguntando quién era barco, quién era muy barco, quién era un transatlántico. No lo vayan a hacer ustedes. Y realmente jaló muy bien la encuesta, tanto que nos quitaron, y les voy a decir una palabra que ustedes desconocen, nos quitaron el mimeógrafo, que era una forma de reproducir, no eran fotocopias, se utilizaban exténsiles, y la dirección de la preparatoria nos había dado la facilidad de hacerlo ahí, pues a raíz de la queja de los maestros sobre la encuesta levantada, nos lo retiraron, y como que fue el primer choque de entender que el periodismo importaba, que si uno atendía o informaba a una comunidad, eso podía tener reacciones. Y ya en sexto comencé a ir de oyente a la Facultad de Ciencias Políticas y a la Ibero, que en aquel entonces tenía la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información, y en la Nacional, que tenía Periodismo y Comunicación Colectiva. Me incliné por la UNAM, y realmente ahí, de nuevo, lo vuelvo a subrayar, tuve grandes maestros, otra vez Froilán Paz Narváez, Miguel Ángel Granados Chapa, Fernando Benítez, Gustavo Sainz, Enrique Suárez, Porfirio Muñoz Ledo, que realmente me enriquecieron muchísimo. ¿Y por qué menciono a estos profesores? Y sin duda cometo la injusticia de no mencionar a otros. Porque en el fondo les estoy hablando de periodismo, les estoy hablando de literatura por la vía de Gustavo Sainz, y les estoy hablando de política con Porfirio Muñoz Ledo. Y creo que esos son los ejes, no necesariamente la política, pero la literatura y desde luego el periodismo en sí, son los ejes de la decisión que ustedes tienen que tomar. No hay escritura si no va aparejada de la lectura. Entonces, primera enseñanza. Y luego ahí tuve una experiencia pues ingrata y grata a la vez, porque estando en la facultad vino el golpe contra el Excelsior. Y yo nunca tuve participación como activista o militante de alguna causa, pero esa me pareció gravísima, e hicimos otro periódico que con la tipografía del Excelsior se llamaba Exilio. Y no lo van a creer, pero un periódico mural donde escribía Granados Chapa, Marley Simmons, se me escapa el nombre del autor de Vecinos Distantes, no es John, pero en fin, pero eran periodistas del New York Times, del Washington Post, del Excelsior golpeado, y me llamó mucho la atención cómo había gente que iba a leer el periódico en una pared de la Facultad de Ciencias Políticas. Todo esto para decirles que al final, y ya con la experiencia detrás, me parece que han optado por una carrera que exige pasión, vocación y oficio. Y si se tiene eso, la van a disfrutar enormidades. Yo digo que es de los pocos oficios que tiene dos condiciones sine qua non. Uno, no tiene tiempo libre. ¿Pero por qué no tiene tiempo libre? Porque no tiene tiempo esclavo. Hay un escritor alemán, escritor de novelas, que me gusta mucho, o me gustaba mucho, que tiene una novela que se llama Opiniones de un payaso. El autor es Heinrich Böll. Y alguien le pregunta a ese payaso, ¿qué hace en su tiempo libre? Y el payaso se desconcierta, le insiste en que, bueno, todos tenemos algo que nos gusta mucho hacer después del trabajo. Y el payaso le dice, qué bueno que me lo aclara, yo no tengo tiempo libre, porque yo no tengo tiempo esclavo. Soy lo que hago y hago lo que soy. Eso tiene el periodismo.
no tiene tiempo libre porque no tiene tiempo esclavo. Y la segunda condición es de los pocos oficios que te permiten tocar el cielo sin quitar los pies de la tierra. Es decir, uno conoce a la gente más convencida, más apasionada, como también la más infame y la más cínica. Y digo, y en estos días hay muchos. Entonces, bueno, por esa razón no fui buen alumno, debo de decirles, iba poco a la escuela, leía mucho en la casa y escribía todos los días. Les subrayo esto último porque en cualquiera de las vertientes de la comunicación por la cual vayan ustedes a optar, la escritura es la clave de todo. Sea radio, sea cine, sea periodismo, o sea televisión incluso. Es lenguaje. Y si no dominan el lenguaje, no van a poderse gobernar a sí mismos. Pasión. ¿Pasión por qué? ¿Cómo distinguimos, perdóname, cómo distinguimos la pasión de un periodista de la pasión de un activista o de la pasión de un político que tienen una pasión por una causa específica y por lograr ciertas cosas? Es decir, quien es activista porque, no sé, está a favor de la interrupción legal del embarazo, bueno, estás en eso y tienes un objetivo muy claro. ¿Pasión a qué en el periodismo? Es decir, qué buena pregunta, porque ya habías dicho tú, hablabas de para qué sirve el periodismo. Yo creo que el único compromiso que puede tener el periodismo es con la información, y ahí es donde está la pasión. ¿Cómo le hago para obtener esa información? Y digo que debe de ser el único compromiso, porque por un lado, la obtención de información y la divulgación de información democratiza las decisiones, pero la tarea del periodista es informar, no ser demócrata o verde o estar en contra o a favor del aborto. El compromiso del periodista tiene que estar con la información. Y la pasión es algo que también se va educando. Yo tenía un editor en Ciudad, que yo voy me estoy trasladando y voy viendo, y me asombro yo mismo, porque voy viendo notas. Es decir, por ejemplo, a mí me gustan las motos, veo el ranurado para meter el gas natural, veo el ancho de la ranura, que es el ancho de la moto, y veo que no está banderada el ranurado. Digo, ahí hay nota. Y en cada asunto que veo, por ejemplo, en la carretera, veo cada vez más anuncios espectaculares. Digo, aquí hay nota. Alguien está violando la ley y está abusando a costa del paisaje de un recurso publicitario, y digo, tendría que estar un reportero viendo cómo es que siembran anuncios en las autopistas o en las carreteras. Entonces se va uno apasionando. Pero subrayo lo que les decía, si hay esas tres condiciones, vocación, pasión y oficio, uno lo disfruta, pero si no lo hay, uno lo padece, porque es un oficio muy exigente que a veces supone sacrificar un poco la vida de pareja, la vida en familia, algunas otras aficiones, pero se disfruta enormidades. Claro. Y además de que se disfruta, el periodista, y seguro a ti te ha pasado muchísimas veces, estás en el lugar en donde tantísima gente envidiaría estar, ¿no? Es decir, esa gran ventaja del periodista de que somos testigos y de que conocemos en efecto a gente muy interesante para bien o para mal, y esa es una gran ventaja, ¿no? Es decir, el periodismo te permite estar, te permite ver, te permite, insisto, ser testigo de cosas que en otro contexto quizá ni te hubieras imaginado, no hubieras soñado. Yo les cuento luego que, pues si te gusta el fútbol, pues ¿qué crees? El periodista es el que está en el entrenamiento, en el juego, en la inauguración del mundial, ¿no? Está siempre ahí. Esa es una maravilla del periodismo también, ¿no? Sí, lo planteaste muy bien.
Yo digo que en el fondo este oficio te da una butaca de primera fila ante la historia. Es decir, uno se asombra de pronto de estar frente a hechos que en el día son su nota, pero que en la perspectiva son la historia viva. Y eso, créanme, no saben lo impactante que es. Es decir, yo ahora, hay un capítulo de mi carrera que casi no se destaca, pero yo pude hacer cine. Yo fui como reportero a la filmación de la película que dirigió Paul Leduc, que se llama Historias Prohibidas de Pulgarcito. Historias Prohibidas de Pulgarcito es un libro de un poeta, Roque Dalton, que son estampas de El Salvador. Y a El Salvador la poetisa Gabriela Mistral le puso el pulgarcito de América. Por eso el libro se llama Historias Prohibidas de Pulgarcito. Y les cuento brevemente una anécdota. Grabábamos, digo, ahora son todos muy modernos, son digitales, pero se grababa en película. Y cuando uno va a una situación de guerra, el pietaje de la película uno no puede desperdiciarlo. Y entrevistamos a un hombre que se llama Miguel Mármol, un viejo comunista, y Paul estaba con el tiro de la cámara atrás de mí. Entonces empieza la entrevista y él me dice, la primera vez que fui muerto fue en el año, y Paul me pega en el hombro, y yo no le hago caso, y me dice, bueno, la primera vez que yo fui muerto fue en el año 35, la segunda vez que yo fui muerto fue en el año 42, y Paul me pega en el hombro, me dice en el oído, oye, porque estamos perdiendo pies. Y yo le digo, Paul, pero es que tiene algo que contar, si ha sido muerto 3 veces. Es que hay una historia detrás de lo que está diciendo. Y en efecto, lo habían fusilado 3 veces. Pero era tan pequeño que siempre le pegaban a la gente a la cuerda de presos que iban a fusilar, y todos le caían encima y no lo mataban. Él se quedaba debajo de la montaña de cadáveres. Y uno dice, bueno, son historias que, se le quedan a uno grabadas. Entonces, creo que en cualquier vertiente de la comunicación por la cual vayan a optar, tienen que disfrutarla por lo que decía Daniel. Van a tener una butaca de primera fila ante la historia. Y ahora que decías que vas en la carretera y ves los anuncios espectaculares y dices, aquí hay nota, no sé si coincidas, pero finalmente es la pregunta permanente, pues, el que se acostumbra a ser curioso, el que se acostumbra pues a preguntarse y se reta a encontrar la respuesta, ¿no? A ver, esto que dice Daniel es clave. Es decir, para mí, parte fundamental del oficio es no perder la curiosidad. Porque he llegado a la convicción de que el periodismo no está en el suceso extraordinario, sino en el suceso ordinario. Es decir, cuando hay un gran acontecimiento, salió humo blanco ayer en el Vaticano, la muerte y la elección de un nuevo papa, cuando hay un huracán, cuando hay un temblor, cuando estalla una guerra, la nota está clara. El problema es que no todos los días se muere un papa, hay un huracán, un temblor o una guerra, y en esos días también hay que hacer periodismo. Entonces, uno tiene que descubrir en lo cotidiano aquello que es novedoso o distinto y tener la curiosidad y la humildad suficiente para ver siempre las cosas desde distintos ángulos. El periodista que piensa que ya se sabe de todas y que ya cubrió esto y ya cubrió lo otro y a mí no me van a decir cómo voy a hacer mi trabajo, está perdido porque ya perdió la curiosidad.
y sin curiosidad no hay periodismo. Estudiaste periodismo, insisto, pero con frecuencia oímos a periodistas decir, hombre, el periodismo se aprende en la calle realmente, se aprende haciéndolo. Te pediría que nos cuentes un poco, bueno, ¿qué herramientas te dio la universidad? ¿Qué herramientas aprendiste en la calle? ¿Qué extrañaste? ¿Qué dijiste? Ojalá en la universidad me hubieran dado clases de no sé qué, porque eso hubiera sido algo bueno para mi carrera. Es decir, ¿para qué te sirvió la UNAM? ¿Para qué te sirvió el oficio ya en la calle? ¿Y qué más te hubiera gustado aprender para arrancar de una mejor manera la carrera? Tienen un buen maestro, ¿eh? No, yo les ruego que lo califiquen bien. No, me parece central la pregunta. Ojo, cuando uno está en la carrera, de pronto lo que uno quiere dominar de inmediato son los aparatos, es decir, la cámara, la grabadora, los recursos técnicos del oficio. Y creo yo que la universidad lo que a mí me dio fue la capacidad de entender un poco aquello que finalmente derivaría en el fenómeno informativo. Cuando un periodista no tiene una cultura amplia de la especialidad a la cual se va a dedicar, termina siendo entrevistado por su entrevistador y no a la inversa. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que, les cuento otra anécdota, yo fui fundador de los noticiarios Enlace en el Canal 11 de televisión en el año 78. Y la enorme redacción del Canal 11 se integraba por dos reporteros, una mujer, Rosa Marta Carreras Gómez, y yo decía entonces que había dos fuentes, del Zócalo al Bravo y del Zócalo al Suchat, y a mí me tocó del Zócalo al Suchat. Entonces me tocó cubrir policías, procuradurías, cámaras legislativas, partidos políticos, gobernación, iglesias, sindicatos que eran importantes entonces. Y creo que eso me dio una base para el reporteo muy amplia. Y es donde uno tiene que comenzar a definir de todo este gran universo de información, dónde es donde me siento más capaz, dónde es donde me siento con mayores aptitudes. Y eso lo tienen que ir definiendo con ustedes, y eso no se los va a dar el tripié, la cámara, la grabadora, sino, y esa es otra parte fundamental del periodismo, yo digo que el periodismo obliga constantemente a recapacitar. Y recapacitar en la doble acepción de la palabra, reflexionar. Cuando uno le dice, oye, recapacita lo que estás haciendo, tienes que reflexionar aquello que estás haciendo, pero también recapacitar supone adquirir nuevas habilidades. Eso no se los da, sin duda que sí, pero iba a decir que no. Eso creo que es clave, la capacidad de reflexionar y de adquirir nuevas habilidades. Ahorita que Ernesto hacía la presentación y hablaba del diálogo intergeneracional, dije, ya me mató ¿no? Digo, aquí está la tercera edad, aquí está la tercera edad, pero en el fondo yo digo que soy generación Telex, que es una palabra que ustedes no conocen. ¿Quién sabe lo que es un Telex? No creo. Entonces, allá 2, 3, bueno, el Telex era una máquina de escribir que tenía una terminal telefónica. Y cuando uno iba al extranjero, por ejemplo, en las Malvinas, me acuerdo con Raimundo Riva Palacio, nos íbamos a las oficinas del Telex y sobre el Telex escribíamos la nota.
Y cuando se escribe, al tiempo que se escribe la nota, uno va viendo el testigo en papel, uno va perforando una cinta que es de algún modo las claves que a la hora de marcar el número telefónico de a dónde se va a mandar esa información, las comienza a leer. Es así como que el medioevo en sus inicios. Yo soy generación telex, fax, módem, correo electrónico y me cuestan mucho trabajo las redes. Pero en todos los casos, con lo que les quiero decir es que constantemente he tenido que irme recapacitando para tratar de entender cómo se mueve la comunicación. Y por el otro lado, he tenido que reflexionar mucho porque yo lo que hago para tratar de mantenerme mentalmente alerta son 4 tipos de lecturas. 1, periodismo, libros de periodismo, libros sobre teoría periodística, ensayo político, que es mi especialidad, y literatura, novela. ¿Por qué? Porque me va dando ideas en torno al manejo del lenguaje. Entonces, si van a seguir en esta carrera, tienen que estar ciertos de una cosa. Van a saber cuándo la empezaron, pero no cuándo la terminen. Otra de las aportaciones de una universidad, creo, tú me dirás, es la enseñanza de la parte ética del periodismo. Es decir, parto del principio, yo lo insisto mucho en las clases basado en Javier Darío Restrepo, que finalmente es de los que más trabajó este tema, de que el periodismo tiene 2 patas, la ética y la técnica, y que sin las 2 patas no se puede caminar bien en este caso. Bueno, te diría, ¿te enseñaron sobre ética? ¿Te hablaron sobre la importancia del rigor, de la imparcialidad y estas cosas? Y sobre todo, cuando empezaste a trabajar, ¿se hablaba del tema? ¿Se entendía esto en el ejercicio periodístico? Porque tengo la impresión de que la ética no es algo que se habla en los medios, sino en las aulas. Y hoy que está incluso desapareciendo de muchas carreras de periodismo una clase específica sobre ética, no sé si nos estamos quedando cojos en este sentido. Por eso te preguntaría, cuando tú empezaste el medio periodístico, ¿veía a la ética como un requisito para hacer periodismo? ¿Es realmente el periodismo en esos tiempos, pero ahora también, tan corrupto como algunos lo creen, tan tan parcial? ¿Cómo es este tema de la ética en el periodismo? A ver, yo digo, es parte de las aportaciones de la academia, de la universidad. En la universidad sí se hablaba de ética, y les vuelvo a reiterar, yo le debo mucho a mis profesores, porque en realidad muchos de ellos eran ejemplos en esa materia. No solo era dar una cátedra, sino también en su conducta profesional y pública había congruencia entre el aula y la calle. Luego, para mi fortuna, a mí me tocó un momento, cuando inicié la carrera, yo comencé a hacer diarismo en el 78, y que hubo un nuevo aire. Por un lado estaba la reforma política que había emprendido el gobierno de José López Portillo, y había una apertura para tener en cuenta puntos de vista distintos a los que el partido hegemónico, entonces el Revolucionario Institucional, y eso abrió el espectro de posibilidades. Es decir, surgen los noticiarios Enlace en el 11, surge el 1+1 original, y hay una apertura política que permite tratar temas, no diré que estaban prohibidos, pero que no recibían la atención merecida. Y por el otro lado, había dinero. Es decir, ustedes recordarán, México era una potencia petrolera y tenía una diplomacia ofensiva, no defensiva. Es decir, participábamos con Francia en aquel comunicado conjunto
sobre El Salvador, teníamos muy cerca y era mucho más reconocible y respetable entonces la Revolución Cubana, y México tenía un cierto liderazgo en América Latina y el Caribe. Eso permitía ventilar el oficio. Y creo que, como en muchas otras disciplinas profesionales que se practican, desde luego que había corrupción, pero entraba un nuevo aire que permitía pensar en un periodismo sin corrupción, aunque había, ha habido y hay. Y creo que es una lacra que permea no solo al oficio periodístico, sino a muchas otras actividades en México. Entonces, sí, la ética es fundamental si quiere ser uno un auténtico profesional del periodismo. Si la ética la vinculas a la imparcialidad, a la objetividad, ahí yo creo que lo que es más importante es saber en qué medio está parado uno, porque frecuentemente se piensa que la libertad de expresión es un valor absoluto y no lo es. Entonces uno tiene que saber, sobre todo en estos tiempos en que los medios, excepción hecha de Animal Política, tienden al corporativismo. Los espacios para ejercer el periodismo son más reducidos y exigen más talento, más inteligencia y un reconocimiento cabal del medio para el cual uno trabaja. Es importante subrayar y les comento a todos ustedes que René tuvo una ventaja importantísima, que fue ser alumno de Froilán López Narváez y de Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, pero lo subrayo porque estamos hablando de dos que no solo fueron grandes periodistas, sino además, déjame ponerlo así, eran gente decente, lo cual no era lo común en el periodismo de los 70, de los 80, e incluso hasta la fecha, híjole, ¿no? Pero bueno, en ese momento era muy importante. Yo presumo que yo tuve la suerte de tener a René, pero ciertamente no es un tema que se reflexione lo suficiente en los medios, ¿no? Como que se da por sentado y tú fuiste además fundador de un periódico que puso el tema de la ética en la mesa de todos. Déjenme decirles, porque no, obviamente no tienen por qué saberlo, que hace 30 años que se funda el periódico Reforma, es el primer periódico que sí establece criterios éticos para sus periodistas. Es decir, que les dice claramente, oye, tú no puedes aceptar un regalo de un funcionario. Y eso que es tan simple, yo que había estado ya cuando entré a Reforma, yo ya había trabajado en 3 medios antes, en la vida alguien te había dicho, oye, no hagas esto compromete tu trabajo. Esa parte sin duda es importante, ¿no? Se reflexiona poco en los medios, Reforma es un parteaguas, pero quizá tenemos que reforzar esa conversación, ¿no? Es clave. Veo un relajamiento en ello y veo también un cierto relajamiento en el rigor periodístico, en lo que podríamos reconocer como catedrales del oficio. Desde que se inventaron los reportajes sin fuentes, yo me digo, chispas, de la que me perdí, podría haber publicado un reportaje cada día, ¿no? Porque ahora ya nadie dice, por razones de seguridad no les voy a decir quién me saludó en la mañana. Así, chispas. Entonces, sí veo un relajamiento de la parte ética y del rigor en el manejo de la información, en un momento donde hay ciertas tentaciones regresionistas. Digo, veo prácticamente una tentación fascista en Donald Trump. Vean cómo han lastimado a los medios que uno parecería que eran instituciones con muy fuertes cimientos y que de pronto uno ve cómo están siendo golpeadas desde el poder. Siento también que los medios tradicionales no han logrado acreditar su compromiso con la información y cada vez crecen más
los periódicos o no quiero decirle periódicos porque no lo son, pero las instancias digitales que en el fondo no demuestran ética y profesionalismo. Bueno, seguimos con tu carrera, empiezas en Canal 11 y después te vas a 1+1. Y tú arrancaste especializándote en información política. No, yo arranqué. Te tocaba del Zócalo para abajo, pero después empezaste a meterte mucho en información política. Te lo pregunto solo porque me interesa tu reflexión de, ¿el periodista tiene que saber de todo o tú crees que uno tiene que especializarse? Y si vas a cubrir partidos políticos, tienes que conocer su historia, tienes que saber quiénes son los fundadores, quiénes son los ideólogos. ¿Cómo es esto? ¿Somos todólogos o somos especialistas? ¿Cuál crees que sea la mejor opción? Híjole, no me la pongas así porque me levanto y me voy. No, ¿a qué voy? Cuando yo les decía que éramos dos reporteros en el 11, del Zócalo al Bravo, del Zócalo al Suchiate, yo lo vi como una gran oportunidad, porque como les decía, pude cubrir policía, procuradurías, congresos, cámaras, partidos, iglesias, y me pude asomar al universo. No me asomé tanto a cámaras de industriales o comerciales, diplomacia, que se las llevaba a Rossi, pero el poder tener de pronto una vista panorámica del oficio, creo que me permitió primero ver dónde estaban mis intereses. Y luego tuve por fortuna, fue en el 11, que bajo la cobertura del 11 hicimos aquella película de Historias Prohibidas de Pulgarcito. Y en el 11 fue que pude ir a Nicaragua, nada más a la ofensiva de Masaya. Y porque después fui a El Salvador a hacer esa película, en el 1+1 me mandaban cada 15 días a El Salvador y de ahí me sacaron para mandarme a las Malvinas, que son las coberturas bélicas son claves o fueron claves en mi formación, porque hay un frente y hay otro frente, hay convicciones, hay intereses y hay verdaderos fascistas. Digamos que toda esa etapa, prácticamente hasta el 82, fue una cobertura amplia la que tuve de distintas fuentes informativas, pero ya desde entonces me comenzaba a especializar en la política. Entonces, para responder de manera concreta a la pregunta, yo creo que todo periodista tiene que tener las herramientas y la capacidad para cubrir no importa qué acontecimiento. Eso es básico, pero tiene que al final, o no al final, en el curso de la carrera, estar muy claro dónde están, por eso hablaba de las capacidades y las aptitudes de uno y estudiarlas. Es decir, lamentablemente yo tengo que leer constantemente la Constitución, que me la cambian cada 15 días, o la ley electoral, o los estatutos de los partidos, que también parecen limpiadores de parabrisas. Y aquel periodista que no sepa la materia que está cubriendo está frito. Por eso yo les decía que a veces uno ve entrevistas donde dices, ¿quién es el entrevistado y quién es el entrevistador? Porque de pronto ahora hay periodistas que quieren lucirse más que el entrevistado. Entonces, sí, cuidado. Por eso yo les decía, no olviden la literatura, que es el lenguaje. No olviden el ensayo de la especialidad a la que finalmente se dediquen. No olviden el básico, que es el periodismo y la teoría del periodismo. Mencionas El Salvador y las Malvinas y te quisiera pedir que nos contaras un poco de esto, porque imaginen ustedes, estamos hablando de un momento en el que en El Salvador había una revolución, con todo lo que eso significa, pues, de balazos, de desaparecidos, de violencia, de una serie de cosas.
Y las Malvinas, estamos hablando de una guerra entre dos países. O sea, ¿cómo? A ver, explícame. Tú llegas en el avión, aterrizas en El Salvador, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo sé cómo cubrir una revolución? ¿En dónde están dando el boletín como para que sepa cuál es la nota? ¿Cómo fue esta experiencia primera, además siendo muy joven, de llegar a un lugar en donde hay una guerra y tienes que cubrirla? Y de paso te pediría que reflexiones un poquito sobre, bueno, cubres una guerra y ¿cómo le haces para ser imparcial? ¿Cómo evitas, pues, que te vuelvas parte o que sinceramente consideres que una de las partes tiene razón sobre la otra? A ver, esa pregunta es central. Acá todo va a estar sobre la base de saber generar, mantener y lubricar fuentes. En el caso de una guerra irregular, como es la guerra de guerrillas, prácticamente uno tiene que tener desarrollados los contactos antes de llegar a el lugar. Les cuento una anécdota. Cuando yo fui a la ofensiva de Masaya, mi contacto era un sacerdote, mi contacto allá, porque acá había otro, que era el que me canalizó con aquel, era el padre Miguel de Escoto. Entonces yo llegué ya con la idea muy clara de que tomando contacto con esa fuente iba a tener acceso a muchas otras fuentes. Entonces fui a la casa donde vivía este hombre y timbro, buscaba al padre Escoto y me dicen, ya se bajó de la superficie. ¿Cómo que ya se bajó de la superficie? Así decían cuando pasaban a la clandestinidad o porque iban a desplegar algún operativo o por razones de seguridad. Entonces, ya que me explican que no lo voy a ver, yo digo, me muero, porque ahora qué hago. Pero uno tiene que, en guerras irregulares, uno tiene que desarrollar fuentes prácticamente en el punto de partida, no en el punto de llegada, porque eso puede ser peligroso. Uno al final no sabe con quién trata en estas guerras irregulares. Y en el caso de las guerras regulares, uno tiene que estar muy claro que uno va a cubrir la guerra desde un frente, pero sobre todo tiene uno, y ahí de nuevo regresamos a la importancia de estudiar, tiene uno que conocer los básicos de, pues de la estrategia militar. Les cuento una anécdota. Hacia el final de la Guerra de las Malvinas, que nadie pudimos llegar a las Malvinas, yo llegué hasta Comodoro Rivadavia, que era la cabecera del puente aéreo argentino. Yo la cubrí por el lado argentino. Casi al final de la guerra, saca un comunicado el Estado Mayor Conjunto diciendo que como auténticos kamikazes, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina se arrojan con sus aviones contra la flota. Y yo no entendí nada. ¿Cómo que se avientan con todo y avión? Entonces, uno busca sus fuentes y las fuentes ahí pueden ser los agregados militares de otros países. Entonces fue a ver a un agregado y le digo, oiga, a ver, no le entiendo al comunicado. No, porque usted es muy tonto, es un ignorante, es un desconocedor. Dije, perfecto, gracias. Ahora dígame qué dice. Y fíjense, de un comunicado oficial que dice, como auténticos héroes kamikazes, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina se arrojan con sus aviones Pucarás contra la flota inglesa. Él me dijo, mire, lo que dice es, ¿sabe lo que es un avión Pucará? No. Es un avión para el combate aire-tierra, para guerrillas. Si usted se lleva ese avión a un combate aire-mar, no tiene la autonomía de vuelo necesaria para adentrarse al alta mar, ubicar a la flota
dispararle con metralla, que eran .50, y regresar al continente. Entonces, cuando los pilotos advierten que no van a regresar, primero me dicen son malos pilotos porque no calcularon el radio de acción que tenían. Entonces son cadetes. Y si esos aviones los están mandando a alta mar, es porque no quieren perder los verdaderos aviones de propulsión, porque ya están derrotados. Y no quieren perder pilotos ya formados y mandan a la colimba. A la colimba es los cadetes. Lo que dice el comunicado es que ya perdieron. Yo digo, ¿what? Entonces se los digo de nuevo, por la importancia de desarrollar fuentes y por la importancia de documentarse de aquella realidad que se va a cubrir. Ahora quiero profundizar sobre el tema fuentes, pero aprovechando la experiencia precisamente en la cobertura de conflictos armados, hoy en México finalmente vivimos un conflicto armado. ¿Qué nos recomendarías para cubrir, por ejemplo, territorios ocupados por el narco? ¿Cómo establecer fuentes, además, en un sector en donde estarías en riesgo permanentemente? Es decir, del aprendizaje aquel, ¿qué aplicarías hoy en la cobertura, insisto, de una guerra irregular, pero que finalmente es una guerra contra el narco? Qué buena pregunta. Híjole, yo no sé si se pudieran aplicar técnicas e incluso principios de una guerra irregular y una guerra regular a la situación de guerra que tenemos. Anécdota. Una vez en las elecciones del 82 en El Salvador, fuimos a un lugar que se llama Popa y entramos por el lado de la Guardia Nacional, no por el lado de la guerrilla. Entonces llegamos a una esquina donde estábamos parapetados y había un francotirador de la guerrilla que al que corría, cruzaba, lo bajaba. Entonces la escuadra con la que íbamos estaba esperando que llegara un vehículo artillado para que localizara al francotirador y lo bajara. Y este hombre, en efecto, tenía muy buena posición porque estaba en la copa de una palmera, amarrado, y entonces dominaba la bocacalle. Antes de que llegue el vehículo artillado, entre un camarógrafo que no se conociste, Meño, que no era mi camarógrafo, era un camarógrafo del 13, pero que el reportero no quería salir a zonas de conflicto, y los camarógrafos necesitaban imágenes, pues nos asociamos porque ellos tenían coche y yo no. Y entonces de pronto nos pegan un balazo entre él y yo. Yo dije, ¿de dónde? Pues si el francotirador está atrás de la casa, ¿este tiro de parte de quién? Entonces cuando le digo al capitán, oye capitán, ese no salió de allá, ese salió de aquí. Pide que se revisen las recámaras de los fusiles y un cabo recoge el casquillo caliente y es un Garand. Y dice, es de un Garand, mi capitán. Checa quién trae. Nada más usted. Y yo dije, pues. En eso derriban al francotirador, corremos hacia la otra calle. Todo fue muy rápido. Pero yo entendí que el que había pegado el disparo era la escuadra con la que íbamos. No sé si contarles esto. Y entonces, cuando llegamos a una vivienda, yo ya estoy claro, o que el tipo, yo creo que estaba marihuano, yo creo que estaba bajo el efecto de alguna droga, pero ya no quería seguir con esa escuadra. Y el camarógrafo estaba abajo de un fregadero y le decía, vamos. En eso sale de pie este hombre
y dice, entrevístenme. Y yo digo, ching. Digo, pues aviéntame el micrófono. Y yo ni siquiera me levanté, lo subía porque ahora nos disparaban del otro lado y lo bajaron de un tiro. Entonces le dije a Meño, vamos de aquí porque estos están locos. Entonces lo digo por lo difícil que es tener la certeza o la confianza de ir con una escuadra que al final resulta pues que no es que te vayan a proteger, no digo proteger, respetar, y respetar la integridad física. Menciono todo esto porque tendría uno que desarrollar fuentes confiables con el crimen para tener garantizada la posibilidad de hacer una cobertura de territorios bajo su control, con cierta certeza de poder, y tendríamos que desarrollar del otro lado, cosa que veo muy difícil, el reconocimiento por parte de las fuerzas oficiales, el reconocimiento de la otra fuerza. Obviamente aquí no se habla de una guerra, y eso ya te advierte que mientras el Estado no reconozca un estado de guerra, la cobertura es muy, muy complicada. Entonces, sí habría que desarrollar fuentes, nada más que cuidado, del lado del crimen, que eso te mete incluso en un problema ético, y tener el reconocimiento de la fuerza oficial de que puedes hacer la cobertura desde el otro frente. Pero como no es una guerra reconocida, es francamente muy difícil la cobertura. Y como no hay causas, sino puros intereses, más. Sí, más. Perdón, para ir avanzando, solo Obdulia y Samedi, que anda por allá atrás, nos están haciendo el favor de juntar preguntas para que, gracias. Aparte, ¿no? Hay que contestarlas. Pues en realidad es solo para darles el avión de que hicieron la pregunta, la escribieron y ya no nos importa, ¿no? Y la ponemos aquí, sí, ajá, luego la vemos. No, ahorita la vamos a ver. Nada más me interesa, has mencionado varias veces la palabra fuentes. Y me importa mucho esto porque no sé si coincidas, pero creo que hoy estamos en un momento en donde se entiende que las fuentes son sinónimo de documentos. Es decir, que para hacer un reportaje necesitas, y yo creo que sí lo necesitas, saber leer un contrato, saber leer un presupuesto, saberle preguntar al gobierno cosas específicas para que te respondan oficialmente. Más que el contacto con seres humanos. Me importa que nos cuentes, ¿qué entiendes por una fuente? ¿Cómo generas estas fuentes? ¿Cómo generas una relación de confianza con una fuente? ¿Por qué te parece importante tener fuentes? Y retomo lo que decía Ernesto Núñez al principio, porque además coincido con él, que es una de tus características profesionales es que tú haces informante a casi cualquiera, ¿no? O sea, no es de fiar platicarle algún problema a René porque lo va a hacer nota. Pero, ¿cómo es eso? Te lo pido casi, ayúdanos a recuperar el valor, en términos periodísticos, de conversar y sobre todo de escuchar. Eso es clave. Un vicio que le afecta al periodista es la soberbia. Es decir, piensa uno que porque la firma de uno está estampada en letra de molde, porque la voz de uno tiene ya registro en el oído de quienes escuchan radio o la imagen en tele, pues ya uno es Calimán y ya ni siquiera necesita de Solín, ¿no? Yo creo que la humildad es fundamental en esto y además es clave saber ser empático con todas las personas, porque todas las personas tienen algo que contar.
Y a veces uno cree que la realidad depende del secretario de Estado, del senador de la República, del presidente o la presidenta de la República. Y en el fondo, todos son cadenas o complejos, cadenas de mando o complejos de voces que tienen información. Entonces, uno creo que debe de dispensar el mismo trato, la misma atención y la misma curiosidad con las grandes personalidades, y déjenme ponerlo así, con las pequeñas personalidades, porque todas tienen algo que contarnos. Cuando uno cae en la trampa de que yo soy importante y no tengo por qué ni agradecerle al señor que me ayudó a entrar, y solo tengo que agradecerle al rector o al director o al maestro, uno está perdido, porque está perdiendo oído y está perdiendo información. Pero no solamente es dispensar ese trato, sino también mantenerlo o lubricarlo. A mi mujer le exaspera que yo ahora ya nada más me meto 2 o 3 comidas a la semana. No necesariamente porque vaya a sacar información de ellas, pero porque sé que tengo que lubricar el contacto con algún político, porque a la postre lo voy a necesitar. Y hay quienes piensan lo contrario, que el político me va a necesitar. No es cierto. Uno necesita, por ejemplo, estoy preparando una entrevista el lunes y no acababa de entender bien al personaje. Y le pude hablar a otro legislador de otro partido y le dije, oye, perdóname, ayúdame, cuéntame lo que me puedas contar de esta persona. Nada más porque uno está preparando un material, pero tiene desarrollada una fuente que no tiene que ver directamente con el material, pero sin fuentes no hay periodista. Quiero seguir, si me permite, sobre ese tema. Solo déjenme contarles una anécdota que creo que nos ilustra la siguiente pregunta sobre fuentes de información que te quiero hacer. Watergate es gran momento en el periodismo estadounidense. Para quienes no conozcan esa parte de la historia, que se las recomiendo, estamos hablando de que con periodismo se tumbó al presidente de Estados Unidos, no más. Bueno, uno de los actores centrales de la historia era una fuente anónima llamada Garganta Profunda. Después se supo quién era el director adjunto del FBI. Pero para que esta persona fuera la fuente de información de Bob Woodward, uno de los 2 periodistas que hicieron Watergate, Bob Woodward lo cultivó más de 20 años. Es decir, Bob Woodward conoció a Garganta Profunda más de 20 años antes de que le sirviera para Watergate. Eso es parte central. A mí me parece una gran enseñanza el que Woodward estaba en la recepción de una oficina, tenía al lado al personaje, en ese entonces el personaje era solo un agente del FBI, pero Woodward conversa, escucha, entiende quién es y lo cultiva 20 años, hasta que finalmente le sirve pues como Garganta Profunda. Insisto, me parece una gran clase de metodología esta anécdota que Woodward tiene escrita en un libro. ¿Coincidirías con esto? Es decir, este es un trabajo permanente, sí, claro. El cultivar una fuente, el lograr que una fuente te cuente algo, no es echarse un café, es cultivar, trabajar, generar confianza, ¿no? Es fundamental. Les cuento una anécdota. Había un fotocopista en la gran comisión de la Cámara de Diputados que todo el mundo le daba trato de fotocopista, ¿no? Pues, el que me va a sacar la fotocopia de lo que se llamaba la cosecha. Es decir, cuando uno cubre una fuente, en este caso Cámara de Diputados, hay una suerte de
pacto, bueno, no sé si exista todavía, no establecido, donde uno algunas notas las comparte con otros reporteros. Bueno, yo lo hacía, pero también trabajaba mis propias notas. Y al final de la jornada, uno iba a la sala de prensa y estaba la cosecha que fotocopiaba este joven. Y yo siempre lo traté muy bien. Me tenía confianza y había un cierto entendimiento, y no era más que el fotocopista. Pero un día me dice, oye, como eres el único que me saluda y me pide las cosas amablemente, te voy a regalar algo que se le olvidó a una secretaria en la que era la tapa de la fotocopia, y era un documentazo. Y lo digo porque ese regalo no fue más que producto de haber sido respetuoso en una relación, haber sostenido esa relación hasta finalmente tener por regalo, por obsequio, un papel que era un bombón. Y perdóname, pero me importa mucho subrayar, y lo decías hace un momento, todos son fuentes potenciales de información. Hay que saber escuchar a todos, empezando por tu familia, porque tienes un familiar que trabaja en el gobierno y de repente es testigo de un hecho irregular, de un hecho de corrupción. Bueno, de esa relación, de entenderlos como fuentes, es como puedes enterarte de las cosas. Esa es una parte, insisto, central. Ahora, pero está el otro lado de la moneda. Cultivas tanto una fuente que te terminas haciendo su amigo. Y cuando este es un político, pues eso puede ser un conflicto de interés. Te pregunto, ¿tú tienes amigos en la política? ¿Cómo le haces para saber cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite entre que una persona sea mi fuente de información o que esa persona sea mi amiga? Y cuando necesito, no sé, hacer una nota crítica sobre esa persona, ya lo pienso dos veces. Hay un periodista francés, Jean Daniel, que dice que todo periodista tiene que guardar una cercanía enorme con su fuente, pero con la necesaria distancia. Entonces, eso es parte, yo a mi edad, digo que son los 40 años que dijeron, a veces ahora comienzo a ser un poco más relajado en algunas relaciones profesionales, en términos de establecer ya más vínculos de amistad que profesionales, pero fundamentalmente es con una persona. A pesar de estar yo ya de salida, sigo teniendo la suficiente cercanía con la necesaria distancia de las fuentes. Uno no puede establecer relaciones de amistad, de interés o incluso de corrupción con las fuentes. Entonces, es un desafío. Y ese es un desafío, es decir, porque de otro modo termina uno sirviendo a causas que ni siquiera uno sabía. Bueno, estoy quitando preguntas para incluir también las de ustedes, no crean que soy tan grosero, pero de mi lado sí quisiera cerrar con dos preguntas más. La primera es, tú estás haciendo entrevistas en televisión, obviamente has hecho entrevistas toda la vida, pero ahora en televisión, y hace algunos meses, y lo uso solo como ejemplo, le hiciste una entrevista a Hugo López-Gatell, recordarán ustedes, el subsecretario de Salud que estuvo al frente de toda la estrategia contra el COVID, que terminó siendo, hijo, un agarrón muy tensa, muy difícil. Bueno, insisto, lo uso solo de ejemplo porque me interesa que nos cuentes. ¿Cómo preparas una entrevista? ¿Cómo sabes, cómo defines qué nota te va a dar el entrevistado? Y sobre todo, pues ¿cómo le haces cuando te enfrentas a un López-Gatell y tienes la obligación de modificar el tono, el cuestionario y quizás hasta el objetivo final de la entrevista, ¿no? A ver, primero, el género de la entrevista yo lo entiendo como el arte del toreo. Esto es, el torero
nunca ve, y no lo digo peyorativamente, nunca ve al animal hasta que sale de toriles. Es decir, es su apoderado el que va a toriles, se echan en un papel los animales que se van a torear, y cada apoderado saca un papel, ve qué número le tocó, entonces puede ver al animal y le puede contar al torero, oye, aguas, tiene los tobillos débiles, se ve que no lo dejaron libre, entonces se le puede quebrar el tobillo, o ha estado nervioso, cabecea mucho, es corniabierto, es cornicerrado, y le da una noción al torero de qué le va a tocar lidiar. El torero tiene que haber desarrollado suertes, tiene que haber desarrollado técnicas, tiene que haber estudiado el encierro para tener una idea de cómo puede ser el animal. Pero en el fondo es hasta que sale de toriles que él decide cómo lo va a torear. Si le puede hacer una Verónica, si lo puede recibir hincado o si no. Yo así veo, las entrevistas. Es decir, veo en video un poquito el lenguaje corporal, si es alguien que se pone nervioso o que está duro con la uña, si tartamudea, si es fluido en la conversación, si es lento en el habla, y naturalmente me pongo a estudiar su currículum. Luego me pongo a estudiar el tema y naturalmente saco algunos extractos que me pueden servir para apoyar. Pero más allá de todo ese trabajo de preparación, es hasta que sale, yo no sé cómo llegue de su casa al estudio y que de pronto venga de mal humor porque tuvo un disgusto con su esposa, y yo no le voy a decir, pero ¿yo qué tengo que ver? Así se me presentó. En el caso de esa entrevista, ha habido 2 entrevistas. Esa que fue muy complicada, y uno tiene que tener ojo. Uno puede preparar la entrevista, uno puede llevar el cuestionario hecho, pero tiene que tener la flexibilidad, la elasticidad suficiente para de pronto modificar todo por completo. Entonces, por eso es mágico este oficio, porque uno se puede preparar, pero ese día trae un dolor de muelas el entrevistado, llega de mal humor, se enciende con una pregunta y se va todo a un desastre, pero uno tiene que rescatar. Y tiene uno también que medir si se le está quebrando el entrevistado, si hay que darle oxígeno para que puedas seguir la entrevista, o si hay que darle un zape porque se pone verdaderamente impertinente como ese hombre, ¿no? Sí, claro, bueno, supongo que López-Gatell le dolían más de una muela. Sí, no. Pero, y acá importa, y hay algo que está ocurriendo que no me gusta. Hay quienes están convirtiendo la entrevista en un acto de lucimiento del entrevistado. Y entonces se trata solamente de darle estocadas al entrevistado sin dejarlo decir lo que uno quiere saber. Y hay quienes se vanaglorian de eso, cosa que a mí me sorprende, porque el sentido de toda entrevista es obtener información, no ver qué tan herido dejo al toro, ¿no? Es decir, la entrevista no es un debate. La entrevista no busca derrotar al entrevistado, ¿no? Esos 2 principios son indispensables de entenderse, porque en efecto pasa con frecuencia lo contrario. En clase, por ejemplo, les enseñaba yo la entrevista de una persona, cuyo nombre no vamos a mencionar, que se sienta con el presidente Maduro de Venezuela, y su primera pregunta ¿es usted un dictador?
y Maduro se para, le dice una grosería y se va. Puedo entender por qué se hizo, porque finalmente el periodista consideraba que se necesitaba decírselo de frente. Es usted un dictador. Insisto, puede tener validez, pero entrevista no hubo. Es importante esto, ¿no? Que cada vez más, y la pantalla supongo que jala mucho a eso, pues la entrevista soy yo y el de adelante no importa, ¿no? Al que entrevisto no importa, el chiste es lo que hago yo. No es fácil contener este ego, ¿no? Sí, digo, la tele es un medio que de pronto uno dice, pero qué bonito soy, francamente, soy brillante. Entonces yo sí hago ejercicios, les cuento los dos últimos, fuimos a un concierto, mi mujer y yo, de noche. Me dijo, ¿cómo nos vamos a ir? Le dije, en metro. ¿En metro? Y dije, pues sí, uno escribe del metro y nunca se sube uno al metro o al autobús o a la pecera. Y yo creo que uno tiene, por eso les digo, permite tocar el cielo sin quitar los pies de la tierra. Cuando uno pierde piso, uno está perdido. Y la otra parte de esto que comenta Daniel es decir, uno tiene que tener la sensibilidad de último minuto para modificar las preguntas de tal suerte que el personaje se suelte un poco. Les cuento una entrevista con el obispo Miguel Álvarez, que era el vicario castrense de las Fuerzas Armadas en El Salvador. Lo fuimos a entrevistar a San Miguel, que así se llama la ciudad. Y el hombre nos recibió con el crucifijo en oro, el anillo, una cosa, porque era con cámara. Y yo dije, chin, a ver cómo viene el animal, de nuevo no en sentido peyorativo. Entonces dije, ¿cómo se puede soltar? Entonces le digo, oiga, monseñor, ¿cómo es que puede usted bendecir armas? Es una pregunta fácil. ¿Y qué esperabas, hijo? ¿Que recibiera a los comunistas con té y galletitas? Y dije, fantástico. Pero ahí es donde escribe el arte, es decir, cómo lograr sin doblarse, generar la confianza para que el entrevistado hable con relativa franqueza. Pero si uno empieza por decirle, a ver, pedazo de, pues no hay el diálogo. Y que conste que en el caso específico de esta entrevista de Maduro, entiendo la lógica del entrevistado. Solo lo uso como ejemplo, pero creo que es pertinente lo que dices, sin duda. Para cerrar, déjame pedirte consejo de viejitos para los jóvenes, que es soberbia, lo has dicho. Soberbia, para usar esta frase de la película aquella, soberbia es el pecado favorito del diablo y de los periodistas. Casi de veras te lo pido en ese sentido, que es danos un consejo para evitarlo. Ayúdanos a entender por qué es tan peligroso ese pecado en el periodismo. A ver, yo creo que sí es peligroso en el oficio porque uno pierde posibilidades y pierde la curiosidad y piensa, es decir, dicen que somos el quinto poder, yo creo que ya andamos como por el lugar 14 o 18. Y comienza uno a pensar que uno tiene un poder que debe de ejercer. Yo creo que esa es una equivocación, porque a fin de cuentas el sentido del periodismo, y regreso al origen de la conversación, es el de obtener información, no es el de obtener poder. Weber, el padre de la sociología, Max Weber, él reconoce 3 tipos de políticos. Él reconoce al político profesional que aspira al poder, al politólogo que estudia el poder
y al periodista que cuestiona al poder. Pero cuando se marea uno y comienza a perder el sentido del rol que tiene el oficio, termina uno siendo un desastre. Digo, veo a algunos colegas que verdaderamente digo, ¿hace cuánto dejaron de ser periodistas? Y hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, por eso, recomendaciones, no pierdan el piso. Cuando yo les digo que hago ejercicios les cuento 2 más. Es domingo y me dice, mujer, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues vamos a ir a la IFA. ¿A la IFA? ¿Y qué vamos? Pero estoy hablando de hace 2 años. ¿Y qué vamos a hacer a la IFA? Pues conocerlo. Uno escribe y dice, esta obra es emblemática e inútil, y ni siquiera conozco el aeropuerto. Pues hicimos como 1:15, me dijo, ¿dónde vamos a comer? Pues en el aeropuerto, pues no había dónde comer. Y hace 2 semanas o 3, ¿qué vamos a hacer? Le digo, vamos a ir a tomar el teleférico y luego tomar una pecera para irnos al tren de Toluca. Y como para que, pues para conocerlos, porque son realidades sobre las cuales uno opina con absoluta certeza, pero uno ya no sale a la calle. Hay periodistas que ya no salen a la calle, hay periodistas que son de WhatsApp, ¿no? Entonces chatean con sus fuentes y no conocen a sus fuentes, u otros que ya ni siquiera usan el chat, meten una solicitud de información y creen que obtienen de vuelta la realidad. Entonces, cuando uno comienza, y esos son otros actos de soberbia, yo creo que esto es clave en este y en otros muchos oficios. Uno no tiene que perder la curiosidad. Cuando yo les decía que el periodismo está en lo ordinario, prácticamente uno sabe qué va a pasar en cada mes. En enero vamos a hacer el reportaje de los que van al Monte de Piedad porque viene la cuesta de enero. En febrero hay que hacer un reportaje sobre los hoteles de paso porque viene el Día de la Amistad. En marzo o en abril, pues vamos a tener que hablar de la Cuaresma, hay que ir a la viga, a ver cómo viene el precio de los pescados. En mayo viene el paro de la CENTE, el 1 de mayo, y en junio habrá elecciones, en este país siempre hay elecciones. Y uno va viendo que la información tiene calendario o una cierta rutina. ¿Cómo van a lidiar con eso? Que ocurre siempre. La clave está, por eso yo decía, en no perder la curiosidad. ¿Qué hace distinto a la gente de Iztapalapa que va a representar a Cristo este año de los años anteriores? Y uno tiene que ver con enorme frescura aquello que siempre parece ser igual. No hay realidades iguales, como tampoco hay sinónimos, ¿no? Nos han dicho que hay palabras que significan lo mismo. Falso. Cada palabra tiene un significado. Por fortuna hay diccionarios y uno puede buscar el sinónimo de huracán, tormenta, pero no es lo mismo una tormenta que un huracán. Entonces uno tiene que tener la curiosidad de saber establecer lo diferente y lo distinto para poder dar información. Y de tu respuesta, además, recuperaría otra cosa que es, duden. Claro. Siempre duden. Sea un documento, sea un informante, sea lo que sea, la duda, el dudar lo que estás viendo incluso, es una herramienta fundamental para el periodismo, ¿no? Pero bueno, déjame ir a las preguntas, porque además tenemos una batería de preguntas sobre temas éticos. Si me permites, te las hago porque además te piden una parte de tu historia personal al respecto, que es, ¿qué límites éticos consideras imprescindibles en tu trabajo? ¿Alguna vez has tenido que romper tu propio
código de ética para cumplir con un trabajo? Si es así, ¿cuál sería el ejemplo? O cómo has mantenido firme tus valores, tus creencias, tu forma de pensar en una carrera sin perder el trabajo y sin perder además la carrera ascendente que has tenido. Híjole, a ver, el punto de partida es, uno tiene que salir de los absolutos, como decía hace rato, todo el mundo habla de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene horizontes y límites, y esos horizontes y límites no necesariamente los pone el periodista, los pone la sociedad. Les cuento un reportaje que estaba yo furioso por unas fuentes que había desarrollado por los años hace 90. Me dicen que están agregando un detergente a la gasolina, un detergente químico IMP de G2A, que genera precursores cancerígenos. Y dije, en la torre, ¿y esto cómo lo voy a trabajar? Bueno, pues me ayudaron ingenieros químicos, conseguí gasolina de los 4 centros de abasto de la ciudad, pero no conseguía, fíjense qué interesante, no conseguía un laboratorio privado que me quisiera hacer el análisis porque les daba miedo confrontarse con Pemex. Finalmente conseguimos uno. Y no había en la Universidad Nacional, que fue la fuente que se me ocurrió utilizar, un cromatógrafo para analizar ya no en estado líquido, sino en estado gaseoso la gasolina y ver qué contenía. De lo que estoy hablando son de nitrosoaminas. Y qué bueno que estoy poniendo este ejemplo, porque imagínense yo que reprobé cálculo mercantil, lo que me suponía meterme en el campo de la química, pero uno se tiene que meter. Por eso es que sin ser todólogo, uno tiene que estarse recapacitando para poder entender la información que va a manejar. El hecho es que sobre la base de científicos, sobre la base de un análisis en gasolina líquida, se hizo el reportaje y me vino un desmentido que mi director publicó y yo dije, pero a ver, dicen que no tienen precursores cancerogénicos, pero yo fui por gasolina, analicé la gasolina, busqué fuentes documentales sobre la generación de nitrosoaminas en la atmósfera, y hice entrevistas, y estos mandan una carta, y dicen, no es cierto, y se acabó. Entonces yo le decía, no, dígales que nos teníamos que ir a la Universidad de California, porque ahí había un cromatógrafo, que ellos paguen la prueba y yo publico lo que resulte. Pero todo esto, porque de otro modo, y yo pensé que estaba cubierto por el carácter del medio, digo, para que fuera algo más profesional, de que no, pues no es cierto. Y ahora vean con qué facilidades, no es cierto. Y no hay la enjundia profesional y ética para replicar el supuesto desmentido. Entonces, pero como no hubo detrás una sociedad que me dijera, oye, eso de que dices de que en la atmósfera del Valle del Valle de México estamos respirando precursores cancerogénicos, ese límite yo no me lo puse, ese límite me lo pusieron. Entonces, frecuentemente le quieren exigir al periodista que hable con absoluta libertad, pero los linderos, la amplitud del límite y el horizonte de mi libertad la fija la sociedad. Una sociedad desinteresada nos reduce el espacio. Una sociedad atenta nos los amplía. Entonces, digo, porque no es
cuestión de mera voluntad del periodista ir más allá o recortar su posibilidad investigativa. Frecuentemente esos límites y horizontes los fija la sociedad. Y dos, los que les decía, yo ahorita estoy haciendo un ejercicio, estoy en Imagen, estoy en El Financiero, estoy en Televisa, porque encuentro que tengo que tener espacios distintos y tratamientos diferentes, cosa que quiero pensar que me mantiene a salvo. Y desde luego hay principios básicos, digo, en los que muchos caen, es decir, el dinero mal habido, las seducciones atractivas, los regalos que no tienen nada que ver con lo que yo publico. Ojo, pero esos me parecen básicos, pero que sí tiene que tener uno claro qué cosas no son regalos, qué cosas son chayotes, qué cosas no debe de hacer uno. Y eso lo tiene uno que cuidar y estar cuidando. Les cuento una anécdota. Como les digo, me gustan las motos. Una vez salí de motos, ansiaba una moto, y fue a la boda de un colega, y me tocó una mesa donde estaba un político que yo creo que el canijo algo supo, y me dice, oye, fíjate que tengo en la casa 2 motos, Goldwing, una supermoto, que se me está echando a perder. Te pido que la uses, no te la regalo. Y yo dije, qué malvado, qué desgraciado. Y entonces le digo, oye, pues fíjate que me lo dijiste en mal momento, aquí está mi mujer y no le gusta que me suba más a motos. Y le puso cara así como de, ¿qué? Y cuando salimos de la boda, me dijo, ¿me cumples? Le dije, no es cierto. Tú sabes que era para no caer en este garlito de que no me corrompió porque no es mía, solo le voy a ayudar para que no se le eche a perder. Bueno, pero todo estaba planteado de una manera en que no te estoy corrompiendo, pero ya te atrapé. Fíjate que hay algunas preguntas referentes al mundo digital, los influencers y demás. Solo no puedo evitar, por lo que acabas de platicar, preguntarte una cosa más, que es censura. Es decir, quienes no son parte del periodismo, con mucha frecuencia imaginan que los medios se arman en un cuarto oscuro, con un teléfono rojo conectado al gobierno, en donde te hablan y te dicen, esto no lo publiques y esto sí, ¿no? Bueno, te pregunto, ¿cuál es la vida real? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado el tema censura? Ayer la presidenta dijo, la libertad de expresión empezó con la cuarta transformación. ¿Es esto un dato real? ¿A ti te censuraban? ¿Tú sabías cuándo sí y cuándo no? O sea, ¿cómo es en la vida real el tema de la censura y cómo ha evolucionado? A ver, primero respondo algo que venía en la anterior batería de preguntas. Y reitero algo que ya dije que tiene que ver con lo que ahora me preguntas. Uno tiene que estar claro en qué medio está parado, porque los medios tienen intereses también, no nos vamos a engañar. Y uno tiene en esa medida que entender cuál es el límite y el horizonte del desarrollo del oficio en tal o cual medio, para no irse a dar de topes contra la pared. 1. 2. Hay veces que uno sí tiene que dejar medios. Yo he tenido que dejar, y a veces con mucho dolor, algunos de esos medios. ¿Por qué? Porque hay un límite que ya no permite pretender que aquí no ha pasado nada, pues no les gustó, ya no lo vuelvo a hacer. No, pues si no es cosa de gustar o no gustar hacer cosas. Hay veces que sí es necesario romper y hay que saber cuándo romper. En esto último que planteas, con mucha facilidad se habla de la censura o incluso de la autocensura,
Pero esto tiene que ver con lo que yo les decía. Es decir, uno tiene que saber en dónde está uno parado, qué medio es para qué tipo de información, cuál otro es para tal otra información, porque está ocurriendo mucho, bueno, no está ocurriendo mucho, es una realidad. Es decir, ya no hay periódicos de periodistas o medios de periodistas, son contados. Entonces, un recurso que se está empleando, que se empleó mucho en Francia, es diversificar el desarrollo de uno sobre la base de participar en distintos medios para encontrar mayores o distintos márgenes de acción profesional. ¿Por qué? Porque hoy, cuando uno ve el espectro de medios, todos tienen dueño y los dueños tienen intereses frecuentemente no vinculados al oficio. Entonces, uno no puede fingir demencia y decir, no, eso es completamente distinto a lo que hacen en tal otro negocio. Pero eso exige inteligencia, eso exige sensibilidad y eso exige honradez intelectual. Honradez intelectual. Cuando hablamos en la clase de ética, yo trataba simplemente de resumirlo diciendo, ¿qué es lo que ves cuando te ves al espejo? Esa es la prueba. Lo demás es lo de menos. Lo que opine el otro, el de al lado, es irrelevante. Pero cuando tú te ves al espejo, es cuando sabes si te autocensuraste, si te corrompiste, si no fuiste riguroso, si no escuchaste todas las partes, y eso es honradez, ¿no? Te decía que hay varias preguntas sobre el tema digital. ¿Cómo impactan los influencers? Si las redes sociales ayudan o dificultan el ejercicio periodístico, si todo lo que es el entorno digital es un nuevo reto. Casi te lo resumiría diciendo, ¿cómo le hacemos ahora que en el mundo digital, con las noticias falsas, los influencers, lo que tú quieras, cómo le hacemos para insistir, convencer de la relevancia, de la importancia del periodismo? Y además del periodismo profesional, del periodismo que busca la verdad y no el clic. Aquí hay que preguntarle a Daniel, ¿cuándo termina la batería de invitados? No, de invitados. ¿Cuándo termina? No, bueno, depende. Queremos echarnos mayo. Por cierto, viene la próxima semana, aprovecho para decirlo porque es un amigo en común. Viene la próxima semana Humberto Musacchio. Humberto Musacchio es el historiador del periodismo mexicano más importante que hay, y es otras muchas cosas, pero es un historiador. Viene Patricia Vega, una periodista cultural. Viene Francisco Ortiz Pinchetti, que no sé si coincidas, para mí es la mejor pluma que ha habido en el periodismo mexicano en muchos años. O sea, creo que es realmente bueno escribiendo. Viene Elías, vamos a tener vacaciones y regresando, viene Elías Chávez, un periodista de política fundamental, viene José Reveles, un periodista que es quizá el primero que habló de desaparecidos en este país, viene Sara Lovera, que es la fundadora del primer suplemento feminista en este país. O sea, ese es el ánimo, traer a la gente a que con su experiencia nos cuente qué. ¿Cuándo termina? Pues mira, mientras me aguanten en la universidad y obliguemos a los alumnos, porque, o sea, tú dijiste, ay, qué padre que vinieron, en realidad los obligamos. ¿No? ¿Pero cuándo, más o menos? Septiembre. Bueno, voy a regresar, pues yo me voy a sentar allá, y la pregunta que me acaba de hacer Daniel, se la voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque yo creo que Animal Político es de las pocas y más importantes expresiones de la capacidad, de nuevo la palabra recapacitar, de haberse ajustado a los nuevos tiempos, es decir, a las plataformas. Yo creo que parte de la crisis que se vive en los medios tradicionales es que se entendió que la parte digital iba a ser un recurso más de nosotros, y resulta que no era de nosotros.
y entonces no han logrado remontar esa idea. Y así como le ha dado algunas posibilidades, también le ha dado muchos problemas, porque se han convertido en un competidor no siempre leal y se ha convertido también a veces en la bocina de informaciones no confirmadas que terminan llevándonos al error a nosotros. Entonces, yo creo que, lo digo con estricta honestidad y honradez, el caso de Animal Político es particular. Creo que el New York Times ha logrado también reintegrarse a la nueva mecánica mediática, pero no todos los periódicos, y le estamos pasando muy, muy mal. Yo a veces me preocupa que no suba la entrevista a YouTube, que es increíble, pero me da posibilidades que a veces no me da en vivo el horario. Entonces, no creo que no se ha logrado resolver el desafío que le supone a la prensa tradicional las plataformas digitales, que no lo hemos sabido resolver. Y se insiste en prácticas pues, que conocíamos, que no queremos dejar, cuando el momento exige mucho mayor velocidad, mucho mayor oportunidad, sin perder profundidad, que para mí esas son las tres claves: oportunidad, profundidad, velocidad. Terminamos esta conversación con una pregunta que nos hacen y que me sirve de pretexto para yo incluir la última mía, ¿verdad? Que es, te preguntan, ¿alguna vez te replanteaste, ya siendo periodista, el seguir siendo periodista? Es decir, ¿alguna vez dudaste? Dijiste, hay que decir que hubo una temporada en donde René estuvo trabajando en el servicio exterior, muy al principio, estabas muy joven, es decir, llevas quizá 40 años seguidos como periodista, porque te echaste estos años ahí de paréntesis, pero eso fue por otros motivos. Me refiero a, en estos últimos 40 años, te piden que nos digas si te replanteaste el ser periodista. Yo simplemente lo fraseo diciendo, ¿ha valido la pena? Primero voy a poner una queja. Estabas muy joven, digo, en pasado. Perdón, yo sé que eres un muchacho. Ahora que lo vean, viene en moto, con casco, yo que no me atrevo a subirme ni a una patineta, y él se mueve en moto, ¿eh? Pero bueno. No, a ver, sí me la he replanteado. Eso, qué bueno que lo preguntaron, porque les voy a poner una duda. Más de una vez dije, René, se me hace que te equivocaste de carrera. ¿Por qué? Porque a veces he pensado que debía haber estudiado historia o ciencia política, porque las técnicas las podría adquirir y el manejo de géneros lo podía estudiar. Pero me gustaría tener una mayor densidad teórica para de pronto descifrar qué es Morena. ¿Es un movimiento? ¿Es un partido? ¿Qué rayos es? Y esas herramientas teóricas quizás me las hubiera dado o la ciencia política o la sociología o, como decía, la historia. Entonces los digo porque de pronto las luces, los micrófonos nos seducen, pero el problema no es qué va a brillar bajo la luz, ni qué voy a decir en el micrófono, sino qué es lo que debo de decir. ¿Cómo logro el dominio del conocimiento de una materia que quiero comunicar? Entonces, esa ha sido una duda, no diré perenne, pero bueno, pero que me ha llevado a estudiar mucha política. Cuando yo les digo que leo ensayo, ahorita estoy leyendo una novela que se llama El mago del Kremlin, de un periodista franco-suizo que me congrega varios de los niveles de lectura que les decía.
Y estoy leyendo naturalmente Gracias de López Obrador, pero de nuevo les repito, cuando sepan qué parte de la comunicación o expresión de comunicación es la que les interesa, profundicen en ella. Luego fue un mero accidente la agregaduría en el exterior y fue por motivos personales, pero les he de decir que en estos últimos años me ha costado trabajo el oficio porque se han cambiado las reglas. Entonces, de pronto, digo, cuando uno ve, yo leo los chats en vivo o el Twitter, no participo en Twitter más que para mandar materiales, pero cuando veo el nivel de la lectura, la descalificación vulgar y grosera, de pronto digo, ¿tiene caso seguir comunicando cuando no hay disposición ni de ensanchar los límites y los horizontes de la expresión? Y cuando no importa lo que digas, sino que basta el lugar donde lo dices para que te califique o te descalifique. De pronto me he metido dudas de cuál es el momento de la retirada, ¿no? Claro. ¿Pero ha valido la pena? Ah, no, sí. ¿Te has divertido? No, lo bailado no me lo quitan ya, digo, lo he disfrutado enormidades. Si sienten tener vocación, pasión y oficio, no se lo pierdan. He conocido la gente más maravillosa, la más perversa, las circunstancias más humanas, las más inhumanas, y he tenido, como decía bien Daniel, la oportunidad de tener una butaca frente a la historia. Bueno, cerramos antes de agradecer, solo haciendo el anuncio de que vamos a proyectar un código QR, que es este. Si quieren constancia por la asistencia a esta primera parte, que van a ser 4 sesiones, les pido que llenen ahí el formulario. Y bueno, terminamos simplemente agradeciéndote. Créeme que te agradezco muchísimo. Déjenme decirles de veras, si alguien quiere escribir la historia del periodismo en México de los últimos años, tiene que mencionar a René Delgado, ¿sí? Lo digo de veras absolutamente convencido, es maestro de muchos, es guía de muchos, es ejemplo de muchos y es la persona indicada para arrancar estos conversatorios. De veras, muchísimas gracias, René. Gracias por permitirnos aprender de ti. Gracias y gracias a todos. Bueno, para hacer importante el audio. Ok, para cerrar, agradecemos por supuesto que estén aquí, darles la bienvenida a la universidad. Será un gusto estar compartiendo con las y los estudiantes. Lo más rico es que pues, nos compartan justo su experiencia y bueno, yo les entrego un reconocimiento por parte de la universidad. Muchísimas gracias. Y Yure también. De este lado, Yure. Y con eso cerramos. Muchas gracias. Si quieren las constancias, recuerden participar en las siguientes charlas y se les va a dar constancia por parte de la universidad. Gracias. Buen día. Próximo viernes, 11 de la mañana. Humberto Museki. Muchas gracias a todos.